Muy bien, tienen unas hojas ahí. Le pusimos como título a esta clase, Apocalipsis, un pueblo que se aproxima a los eventos del fin. Por cierto, los que están en sillas, pueden voltear su silla, a menos que todavía estén comiendo, pero si no, volteen su silla. Un pueblo que se aproxima a los eventos del fin. ¿Cuántos de ustedes creen que en verdad está cerca, muy cerca, la venida del Señor? Levante su mano. Ok, yo veo que cada vez esto se pone más bueno, ok. Apocalipsis, déjenme darles algunas reglas de interpretación profética. Intenté poner las reglas lo menos teológico que suenen, lo más sencillas para entender, y se encuentra ahí en sus hojas, ok. Reglas de interpretación profética. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Les falta? ¿Hay hojas que sobraron? ¿Hay alguna hoja que sobró? ¿No? Si está algún papá e hijo, por favor, alguno de los hijos, háganle llegar una hoja aquí a Jorgito y después ustedes pueden sacarle copia, ¿sabes? Ok. Reglas de interpretación profética. Para entender profecía necesitamos saber que existen reglas que Dios mismo nos dio para interpretar correctamente. La primera regla se encuentra en 2 de Pedro 1:20, y aunque está ahí en sus hojas, yo me gustaría que si traes una Biblia, busques 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Perdón, es capítulo 1, no capítulo 2. Capítulo 1, versículo 20. Y quería que la buscaran porque yo les puse solo el versículo 20, pero quiero leer versículos 19, 20 y 21. Que dice: y así tenemos la palabra profética que más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Estoy leyendo la versión de las Américas. Vas a notar alguna diferencia quizá en tu Biblia. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Ojo con esto, porque tú vas a leer libros de Apocalipsis y algunos dicen una cosa y otros dicen otra cosa, y entonces ¿a quién le creemos? ¿Cierto? ¿Qué significa esto de los 7 espíritus de Dios? ¿Qué significan los sellos en el Apocalipsis? Y entonces vas a encontrar infinidad de interpretaciones. Y yo te pregunto, ¿qué dice la Biblia? ¿Hay muchas interpretaciones? ¿Hay interpretación personal? No. Según la Escritura, la profecía no es de interpretación personal. Entonces, tenemos que hacer un ejercicio tremendo para encontrar qué es lo que dice la Escritura que interpreta la misma Escritura. ¿Sabían ustedes que Apocalipsis tiene más de 800 citas o referencias al Antiguo Testamento? ¿Alguien alguna vez te había dicho, sí, es que para entender Apocalipsis tienes que leer todo el Antiguo Testamento? La verdad es que muchas veces llegamos al Apocalipsis y no nos damos cuenta que si no entiendes las figuras del Antiguo Testamento, si no entiendes todo lo que está ahí, difícilmente vas a entender Apocalipsis. Por ejemplo, ustedes han visto que el Apocalipsis habla de sellos y habla de que primero dice, espera a que todos nuestros hermanos sean sellados. Primero está hablando de los creyentes. Y después habla también del sello, de la marca del diablo, el 666, ¿cierto? ¿Será que la Biblia dice algo de esto? ¿Será que toda la Escritura nos da muchas pistas de cómo entender estos sellos? Yo creo que sí, porque la profecía no es de interpretación privada o personal. ¿Ok? Y versículo 21, pues ninguna profecía fue dada jamás
por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de ¿quién? De Dios. Entonces solo hay una interpretación. Entonces la primera regla, no se trata de lo que yo creo que es, hay que ir a la Escritura. ¿Hecho? La segunda regla es que la profecía es cíclica. La pregunta nunca es cuándo va a suceder, sino cuándo se va a repetir. ¿Cómo? ¿Repetir? Sí. Algo que hemos estado viendo cuando empezamos a estudiar desde el Génesis es que muchas de las cosas en el Génesis estaban anunciando ¿a quién? A Cristo. Por ejemplo, vemos a Abraham sacrificando o siguiendo la orden de sacrificar ¿a quién? A Isaac. ¿Y Dios se provee de qué? De un cordero. ¿De qué está hablando esto? Del Padre enviando a su Hijo y proveyéndose un cordero para nosotros. Y así vas a ver la historia de José, la historia de Jacob. Todo esto está anunciando las cosas que vendrán. Mira, de este versículo, Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde ¿cuándo? Desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y mira, es increíble, desde el principio está anunciando las cosas por venir. Por eso es lo que te digo, tú no puedes entender Apocalipsis si no has leído el Antiguo Testamento. La mayoría de los creyentes en el mundo no se han detenido a leer Levítico. Quizá los que leen la Biblia así de corrido lo leen, pero a estudiar Levítico, no, pero ¿por qué Levítico? Pero si no entiendes muchas de las cosas en Levítico, no vas a entender Apocalipsis. Y ustedes lo verán conforme vamos llegando. ¿Podemos apoyar esa segunda regla con Eclesiastés 1:9 y 3:15? Eclesiastés 1. 1:9 y 3:15. A ver, léetelo fuertemente, por favor. Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Y 3:15 dice, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Excelente, excelente. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Increíble. Lo mismo que ya sucedió es lo mismo que va a suceder. Ok, entonces tenemos que ver la profecía como un asunto cíclico. Y entonces hay que revisar en la Escritura qué cosas ya sucedieron que nos dan una pista de lo que sucederá. ¿Marco? La cita es Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 1:9 y capítulo 3:15. Y 3:15. Eclesiastés 1:9 y 3:15. Muy bien. Tercera regla. Es que Dios no hace nada sin antes revelarlo. Muy parecido a lo que acabamos de decir, pero mira lo que dice Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor, o Yahweh el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, ¿qué? Los profetas. Él no va a hacer nada sin revelarlo. De hecho, Apocalipsis, el nombre Apocalipsis es revelación. Y desde que le empezamos a leer Apocalipsis dice la revelación de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, no va a hacer nada sin revelarlo antes. La cuarta regla es que la Biblia se define a sí misma. Dios nos da claves o llaves que abren la interpretación bíblica, pero hay que buscarlas. Dios nos da llaves para la interpretación bíblica. Yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, con las parábolas. El Señor les habló en parábolas. ¿Para qué? ¿Qué propósito tenía para hablar en parábolas? Increíble lo que dice la Escritura. Para que algunos oyendo no entiendan. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque Dios va a revelar esto a sus entendidos, a los que en verdad quieren encontrar los tesoros.
Porque cuando llegas a las parábolas, en verdad tienes que descubrir cuál es la llave para desenvolver la parábola y que entonces te quede tan clara la parábola. Por ejemplo, no voy a meterme a explicar la parábola ahora, pero la parábola de las 10 vírgenes. Muchos leen la parábola de las 10 vírgenes y pasa por aquí, o sea, ¿de qué está hablando? O sea, sí, el Señor viene, el aceite, las lámparas tienen que estar listas, 5 fueron prudentes, 5 no, y se quedan quizá en un nivel tan superficial. Cuando el Señor está hablando de la parábola de las 10 vírgenes, de un asunto profético tremendo que tiene que ver con su pueblo, con las 10 tribus perdidas. Efraín. Ok, no voy a decir más. Entonces tienes que entender toda la historia bíblica. Y por eso es que vamos a tener que tomar tiempo para entender el Apocalipsis. Bien. Isaías 28:9 dice, es más, búsquenlo por favor. Isaías 28:9. Si tú lees Isaías desde el principio, vas a encontrar que habla a la casa de Israel y a la casa de Efraín, a la casa de Judá, perdón, y a la casa de Efraín. Y vas a encontrar desde el versículo 1 de este capítulo que está hablando a Efraín. ¿Quién representa a Efraín, hermanos? 10 tribus del norte que quedaron regadas por todo el mundo y que se hicieron gentiles, nunca regresaron. ¿Por qué tenemos judíos hoy? Porque Judá sí regresó, no todo Judá, todavía Judá también está en la dispersión, pero parte de Judá sí regresó, por eso tenemos judíos. Pero está hablando a ellos, y mira lo que dice el versículo 9. ¿A quién enseñará conocimiento? ¿O a quién interpretará el mensaje? ¿A los recién destetados? ¿A los recién quitados de los pechos? Porque dice, mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, línea sobre línea, y línea sobre línea, un poco aquí y un poco allá. Lo voy a cambiar a la versión 60, que dice un poco diferente. Versículo 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos sin extraña lengua hablará a este pueblo. Mira, tú quieres descubrir estas cosas, tienes que ir buscando la línea sobre la línea, el mandato sobre el mandato, un poquito allí y otro poquito allá, y tienes que empezar a armar el rompecabezas. ¿Ok? Es necesario. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. La Biblia se interpreta a sí misma y hay que buscar en la misma escritura. La quinta regla es: emociónate, porque hay bendición al estudiar profecía, porque se trata de tu propia historia de amor, o la historia de amor del Señor que tiene que ver contigo, y porque Yeshua prometió volver y lo hará. He encontrado que mucha gente no quiere leer Apocalipsis porque le da miedo a Apocalipsis, o porque dice, Apocalipsis, no entiendo nada de Apocalipsis. ¿Qué es eso de monstruos con cabezas de diferentes formas? ¿Qué es eso? No entiendo nada. ¿Ok? Y entonces no leen Apocalipsis. Bueno, vamos a darnos cuenta que Apocalipsis dice que es bienaventurado. Mira lo que dice Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca.
La próxima clase voy a hablar de por qué dice que estas cosas sucederán pronto. ¿Han sucedido pronto? ¿Hace cuánto se escribió esta carta, mis hermanos? ¿Alguien sabe? Ya tiene por lo menos 2000 años. Algunos la fecha citan la carta por ahí del 96 después de Cristo. Yo pienso honestamente que es más temprano, que todas las cartas del Nuevo Testamento son más tempranos, porque en el 70 se destruyó el templo, 70 después de Cristo, y ninguna de las cartas habla de un evento tan grande como este, porque él profetizó, Jesús, que eso iba a suceder, y ninguno dice, pues así como el Señor dijo, sucedió. Pienso yo que la mayoría, si no es que todas, fueron antes del 70, pero bueno, supongamos que fue en el 96. ¿Ha sido pronto? Pues para mí como que ya tardó mucho, ¿cierto? Pero tenemos que entender qué está queriendo decir Juan con ese pronto. Ahora, el punto aquí es que dice aquí, bienaventurado el que lee. ¿Alguien sabe qué significa bienaventurado? Doblemente feliz, doblemente bendición, ¿ok? Doblemente, o sea, es en sobremanera dichoso aquel que lee. Solo leer Apocalipsis es una bendición para ti y para mí. Miren, hermanos, yo les quiero dejar un reto, que ya que vamos a empezar con esto, ahora empieces a leer y releer Apocalipsis. ¿Te parece? Haz tus devocionales ahí. Quizá muchas cosas no entiendas todavía, no te preocupes, léelo, porque solo eso traerá grande bendición a tu vida. Y luego dice, y los que oyen la palabra de esta profecía. Esto nos conecta con la Shema. ¿Alguien sabe la Shema? ¿Qué dice la Shema? A ver, dilo bien fuerte, Esteban. ¿Ah? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Se lo va a decir en hebreo. Bueno, está bien, ven aquí para que lo escuchen en hebreo. ¿No? Ok, pero en español, ¿cómo dice? ¿Alguien que me lo pueda decir? Oye Israel. Ajá. Con todo tu corazón. Ok. ¿Qué dice? Oye Israel. Pregunta para ti. ¿Está queriendo decir Dios que solo escuches? ¿Eso es lo que significa escuchar? ¿Solo oír? O sea, que entre por aquí y salga por acá. No. Él está esperando que aquel que oye atienda a lo que oye, que haga lo que está escuchando. Entonces, lo que quiero que ustedes tomen en cuenta es que Apocalipsis, como lo que tenemos en el Nuevo Testamento, lo tenemos en griego, pero es pensamiento hebreo. Piensa en esto por un momento, ¿ok? No es pensamiento griego, aunque está escrito en griego, los originales que tenemos. Solo Mateo tenemos en hebreo, es el único que se tiene en hebreo. Pero ¿quiénes escribieron? ¿Escribieron griegos? ¿Con una mentalidad griega? No, escribieron hebreos. Entonces, esto es lo increíble de todo esto, que si quieres entender esto, tienes que empezar a entender la mentalidad hebrea. Y tienes que ver, hay algo que se hace cuando quieres entender por qué usaron esta palabra en griego, es ir a la Septuaginta. ¿Alguien sabe qué es la Septuaginta? Muy bien. Entonces, tú vas al Antiguo Testamento en la Septuaginta, ves qué palabra usaron en el griego, y luego vas al original en hebreo y ves cuál palabra es. Y entonces de repente se empieza a abrir para ti toda la escritura, porque empiezas a entender el pensamiento hebreo en palabras griegas que está aquí, ¿cierto? Entonces, bienaventurado el que lee, el que oye con atención para hacer, ¿verdad?, las palabras de esta profecía. Hay mucho que hemos sido llamados a hacer en Apocalipsis. Y luego dice, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vamos a analizar un poquito más qué es eso de estar cerca. Ok, ahora ve al final del libro, Apocalipsis 22, versículo 7. Qué increíble que empieza así y termina así.
¿Qué dice? He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Como si Juan, inspirado por el Espíritu, estuviera diciéndote: mira, para empezar te digo, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda. Y al final les recuerda y les dice lo mismo: vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Entonces, a Apocalipsis no hay que tenerle temor. Hay que estudiarlo y hay que releerlo y leerlo y preguntarle al Señor y dejar que Él nos deje entender todo su libro. ¿Ok? La profecía en general no es sencilla. Es un libro difícil. Así que no les voy a hacer la tarea. Lo que vamos a estudiar son los huesos. Sí, vamos a ir a algunos asuntos particulares, específicos. Ustedes tendrán la oportunidad de hacer preguntas. Pero la realidad es que quiero que ustedes le pongan la carne a todos los huesos. Nos corresponde a cada uno, de hecho, hacer nuestro propio estudio. Y me va a encantar escuchar de ustedes de repente o recibir mensajes: Hiram, no vas a creer lo que descubrí. Me encantó cuando estuvimos estudiando algunas parábolas, que de repente recibíamos mensajes de: no van a creer lo que descubrí. Y entonces de repente nos empezaban a contar cosas que descubrieron, que encontraron las llaves, ¿verdad? Las claves en el Antiguo Testamento. Y yo decía: wow, esto ni yo lo había visto. Entonces imagínense que más de 40 varones estudiando Apocalipsis y buscando todas estas claves, estas historias que se repiten, y de repente empiezan unos a otros a ayudarnos a entender mejor. Será increíble, ¿ok? Ustedes tendrán que poner la carne. Espero que después de hoy sientas un deseo personal de seguir estudiando la profecía y que tomes tiempo para estudiar e investigar y probar lo que diré hoy. No creo saberlo todo o haber ya entendido todo, ¿ok? Pero vamos a preguntarle a la misma palabra de Dios, y poniendo las bases será más fácil entender el plan de Dios para el final de los tiempos. ¿Quién ha leído Apocalipsis completo? A ver, levante su mano. Ok, no todos. Hoy vamos a intentar resolver 3 preguntas. Bueno, creo que van a ser menos. Si nos da tiempo, primero, ¿de qué se trata Apocalipsis? Apocalipsis está diseñado en una serie de 7. Vas a encontrar 7 iglesias, 7 lámparas. Aquí tenemos una menorá, por si ustedes no sabían qué es la lámpara. Aquí está, 7 brazos, ¿ok? Y el Apocalipsis tiene que ver con 7. De hecho, es una menorá. Bueno, termino de leer. Dice: vas a encontrar 7 lámparas, 7 mensajeros, 7 sellos, 7 trompetas, 7 truenos, 7 copas de ira. Apocalipsis es básicamente una menorá de 7 brazos. Y vas a tener que empezar a entender qué es esto, ¿ok? ¿De qué trata Apocalipsis? Pues algunos dirían muy sencillamente: pues del final de los tiempos. Pero yo te quiero decir, o te quiero animar a pensar en Apocalipsis como una boda. Apocalipsis se trata de una boda, de un gran evento. Y mira, vamos a verlo juntos. En una frase de una boda, Dios nos ama y desea que volvamos a Él. La relación de amor de Dios que Dios desea tener con su pueblo es dentro del pacto matrimonial. Esta relación está detallada en los primeros 65 libros de la Biblia. O sea, ¿quieres entender cómo es el pacto matrimonial? Pues léete los primeros 65 libros de la Biblia. Wow, tenemos una tarea grande, ¿cierto? Porque es la historia, ahí está toda la historia de este pacto matrimonial. Dios amando a su pueblo, Dios levantando un pueblo, el pueblo siendo infiel, siendo regado por todas las naciones, y luego Dios alcanzando a los gentiles de todas las naciones. Se trata de una boda, mi hermano, y Dios te está llamando a ti y a mí como ese pueblo santo para venir a Él. Los primeros 5 revelan el contrato matrimonial, y el libro número 66 revela el evento culminante, la ceremonia de bodas, el banquete del Señor. ¿Cuántos quieren estar en el banquete?
Dice el Señor que Él nos va a servir a nosotros. Wow. Yo voy a tener la tentación que Pedro, ¿verdad? De decir, no, Señor, no me sirvas, yo te sirvo a ti. Pero mejor no lo voy a decir, porque cuando Pedro le dijo, no me laves a mí, ¿qué le dijo el Señor? Si no te lavo, no tendrás parte. Así que, y entonces, ¿qué le dijo Pedro? No, entonces báñame todo. ¿Qué le dijo? No, si ya estás limpio, no necesitas eso. Nada más necesitaba lavarle los pies. Ok, entonces, revela el contrato matrimonial y es un banquete, ¿cierto? Ahora, capítulo 1, ahí les va, capítulo 1. La presentación del novio, Apocalipsis 1:1. La revelación ¿de quién? De Jesucristo. Yeshua, el Mesías. Tenemos Jesucristo ahí en griego, ¿cierto? O bueno, de hecho la palabra Jesús o el nombre Jesús ya es algo que se fue dando a través de las épocas y le fueron cambiando el nombre hasta que llegó a Jesús en español. Pero realmente su nombre es Yeshua, que significa ¿qué, hermanos? Tú lo sabes. Salvación. Dios salva, ¿ok? Y Cristo, ¿qué significa Cristo? Ungido. Mesías en hebreo, Cristo en griego, es ungido. Vamos a ver qué significa esto más adelante. ¿Hecho? Ok. Que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, capítulo 1, la presentación del novio. Capítulo 2 y 3, la presentación de la futura novia. Y entonces vamos a ver ahí las 7 iglesias. Apocalipsis 1:20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, en esos 2 capítulos, que va a ser tan difícil echarnos un capítulo por sesión, porque vamos a ver 3 iglesias en cada uno y en otro 4, que tenemos tantos detalles que ver ahí. Y mi hermano, te vas a sorprender de la similitud de lo que vivieron estas iglesias en aquel tiempo con lo que vivimos el día de hoy. Y porque Dios llama a su pueblo a salir de Babilonia, porque Dios llama a su pueblo a limpiarse de muchas cosas, porque Él viene pronto. Él viene pronto. Y quiere encontrarse una novia pura, santa. ¿Ok? Capítulo 4, la presentación del padre del novio. Apocalipsis 4:2 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. En el capítulo 4 vamos a ver la presentación del padre del novio. ¿Cuántos de ustedes han escuchado aquí de la boda hebrea y que tienen una idea de cómo es esto de la boda hebrea? Porque es diferente a lo que hoy en día hacemos en las bodas, o la mayoría de la cristiandad hace en las bodas. En la boda hebrea, primero hay el novio viene con el padre y con la familia y se presenta con la novia. ¿Y qué hacen? Hacen un pacto entre ellos. A partir de ahí, en la cultura hebrea ya son matrimonio. ¿Pero qué creen? No viven juntos todavía. Solo firmaron y tomaron ahí la copa de vino y sellaron el pacto. Después, ¿qué hace el novio? Se va. Hasta que el padre le dice, ¿estás listo? Ve por la novia. Y entonces ahí ya viene con sonido de shofar y empiezan a gritar, ya viene el novio. La próxima semana vamos a tener una boda y me va a encantar, de verdad, para mí es una bendición. Gracias, Leo, por invitarme a ser parte de tu boda. ¿Saben quién es Leo? Levanta tu mano, Leo, que te vas a casar. Es hijo de mi hermano, del pastor Leo. Se va a casar la próxima semana. Va a ser fantástico, porque ya estoy esperando el sonido del shofar y que empiece la congregación a gritar, ¡ahí viene el novio! Porque creo que en verdad está hablando de las cosas que sucederán cuando Él viene en las nubes, ¿no?
Dice la escritura que con el sonido de trompeta del shofar de Dios va a descender del cielo. Bueno, esta es la boda hebrea. Entonces viene por la novia, porque Él ya ha tomado tiempo para prepararle un lugar. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? ¿No está preparando un lugar? ¿No va a descender la nueva Jerusalén? Ahí, un lugar increíble para que estemos con Él para siempre, y va a ser una tierra nueva y un cielo nuevo para nosotros, increíble. Todo esto se trata de una boda, hermanos. ¿Ok? Entonces, la presentación del padre del novio en el capítulo 4. ¿Lo leí todo? Lo que dice ahí, sí, ¿verdad? Ok, capítulo 5 y 6. En el capítulo 5 y 6, el contrato matrimonial. Ahí vamos a ver el rollo con 7 sellos. Solo el novio puede abrirlos, y los 7 sellos en la antigüedad representaban la firma de los testigos. Entonces vamos a ver eso en el capítulo 5 y 6. Capítulo 7. Se presenta al cortejo de la novia, que acompañará a la novia hasta entregársela a su amado. Estos son los 144,000 que son sellados y se convierten en el ejército que consuela y anima a la novia. Y vamos a entender todo esto. ¿Qué es esto de los 144,000? En medio hay un complot para destruir a la novia, y se descubre que hay una impostora, una novia falsa. Esta es una ramera, la cual será juzgada. ¿Recuerdan? La gran ramera, ¿ok? Entonces la novia inicia el camino hacia el novio en medio de una gran lucha. Hoy en día yo oigo que la mayoría de los creyentes dicen: nosotros ni vamos a pasar por la tribulación, ¿qué te preocupas? Él viene antes, ¿no? Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo: y después, el capítulo 24 de Mateo, después de esta tribulación, dice, entonces vendrá Él en las nubes. Entonces yo pienso que tribulación es diferente a ira, hermanos. Si lo vamos a estudiar en Apocalipsis, es diferente ser librados de la ira a pasar por la tribulación. Mi hermano, ¿por qué somos mejores que todos aquellos que ya pasaron por tribulación para decir que nosotros seremos librados de la tribulación? Te pregunto, ¿los apóstoles fueron librados de la tribulación? Dieron sus vidas. ¿Los que le siguieron a los apóstoles fueron librados de la tribulación? A muchos de ellos los pusieron en el Coliseo romano y dieron sus vidas. Pero hoy la cristiandad piensa: no, pero a mí el Señor me guarda y yo no voy a pasar por nada de esto, y no tendré que dar mi vida por el Señor. ¿De verdad dice eso la Escritura? Yo creo que no, hermano. Nos hemos confundido. No es lo mismo ira de Dios sobre el mundo entero que tribulación. Y hoy en día, si Dios lo permite, podemos pasar por tribulación. ¿Hay hermanos nuestros hoy en día que están dando su vida? Sí, hoy en día están siendo quemados muchos. Hermano, vamos a pasar por esto, pero no por la ira. Bueno, ya lo veremos con más calma. Entonces, capítulo 8 al 13. Empiezan a sonar las trompetas anunciando que el novio regresa. Se descubren las características de la novia falsa, y un falso novio también se presenta. ¿Quién es ese falso novio? El anticristo, ¿ok? Un impostor que tiene un plan de engañar, si fuera posible, a la novia amada y verdadera. Mi hermano, si nosotros no entendemos estas cosas, si nosotros no estudiamos estas cosas, dice ahí que va a intentar engañar, aun si fuere posible, a los hijos del Altísimo. Y muchos se van a confundir, y muchos, por no conocer la palabra, no van a saber ni qué onda, y van a decir: me sello, no me sello, me dejo que me marquen, no. Hoy hay muchos predicadores que dicen: no te preocupes si te marcan, tú ya eres del Señor y serás, ¿sí? Porque claramente dice la palabra que aquel que tiene el sello de la bestia no tiene parte con él. Y hay que estudiar la Escritura, mi hermano, porque yo no quiero que lleguemos a ese tiempo, si es que, y yo pienso que viene pronto,
Y que nosotros digamos, márcame en la frente, no importa, yo ya soy de Cristo. Y que con esa confianza te dejes marcar cuando la Escritura dice todo lo contrario. Muchos tendremos que dar la vida por nuestra fe. Sé que quizá en la mente de algunos esto está siendo contrario a lo que nos han enseñado por años, ¿cierto? Pero quiero que lo descubramos juntos en su palabra. Entonces, se descubren las características de esta novia falsa, y un falso novio se presenta y es un impostor que está dispuesto a engañar. Capítulo 11, se presenta a los 2 testigos de la boda. Si tú conoces la boda hebrea, siempre hay 2 testigos, porque la Escritura dice que conste todo con 2 testigos. Que por cierto, he estado esta semana, Katy y yo hemos estado haciendo la ketubá para ¿saben qué es la ketubá? Es el contrato matrimonial. Está quedando hermosa, está quedando padrísima. Y ahí están las firmas para 2 testigos que este fin de semana van a estar ahí atestiguando todo lo que va a suceder en esta boda. Bueno, vamos a hacer más de 2, pero 2 van a firmar, ¿cierto? Muchos testigos ahí. Se presentan los 2 testigos de la boda. Uno es el amigo del novio y el otro el amigo de la novia. Y vamos a ver esto. Y se toca la última trompeta anunciando que el novio está a la puerta. ¿Qué dice la Escritura? A la final trompeta. Por eso es que vemos trompetas sonando antes, anunciando que él ya viene. Y vamos a entender qué son esas trompetas. Pero a la final trompeta, ¿qué hace? ¿Qué sucede? Viene el novio en las nubes, por ti y por mí. Capítulo 12. Se cuenta la historia del nacimiento del novio. Pareciera como que retrocede, pero se cuenta la historia del nacimiento del novio y la novia, y de la persecución que sufrirá la novia y cómo el novio manda que su amada sea protegida. Capítulo 14. El novio regresa y manda a sus mensajeros o sus ángeles a recoger a su amada de las 4 esquinas de la tierra. La novia falsa recibe un sello y su destino queda determinado. La marca que recibió le impedirá entrar en el reino del novio que regresa. El cortejo nupcial acompaña al novio. Lo vas a encontrar todo eso en el capítulo 14. Capítulo 15 y 16. La novia es protegida de la ira del padre, que envía 7 copas para castigar a los que persiguieron a la futura novia de su hijo, y la ramera es castigada. Y vas a ver ahí, cayó la gran Babilonia. Por eso llama a sus hijos a salir de Babilonia, ¿ok? Y vamos a intentar descubrir entre nosotros cómo es que la iglesia cristiana en general está metida en Babilonia. No se ha dado cuenta. Pero hay muchas cosas de la iglesia hoy en día que son de la antigua Babilonia. ¿Ok? Entonces, ¿me quedé en el 19? Sí. Bueno, ya leí el 15 al 18, ¿cierto? Capítulo 19. Inicia la marcha nupcial con cantos de alabanza. El novio llega en su blanco corcel y la novia se viste de lino fino, blanco y resplandeciente. ¿Alguien sabe qué significa el lino fino, blanco y resplandeciente según Apocalipsis? ¿Las qué? Las acciones justas, las obras justas. ¿De quiénes? De los santos. ¡Wow! Increíble. Entonces tú y yo no podemos estar dormiditos. No podemos estar sentaditos sin hacer nada. ¿Cierto? Porque eso es el lino fino y es vestida la novia. Capítulo 20. Los novios celebran su luna de miel, que dura, ¿cuánto? 1000 años. ¡Wow! ¿Cuántos quieren una luna de miel de 1000 años? Yo sí. Porque va a ser increíble reinar con él 1000 años. Dice que su ley saldrá de Sión, ¿verdad? Para todas las naciones. Y entonces sí, todo el mundo será inundado de la gloria, del mensaje de Dios. Tú y yo, todos aquellos que han creído, la novia fiel, vamos a ayudarle a reinar en todo el mundo. Yo no sé si te habías visto así. Alguna vez yo pensé, ¿y si yo algún día fuera presidente? Híjole, no sé, quizás sería un desgarriate, ¿verdad? Pero pienso que un día Él, como nos va a enseñar, nosotros
vamos a ir a las naciones y vamos a enseñar a las naciones. Por 1000 años, hermano. Una luna de miel increíblemente hermosa. ¿Cuántos quieren ya estar en el milenio? Yo sí. Muy bien. Capítulo 21. La esposa es llevada a su nueva casa, una hermosa ciudad dentro de un nuevo jardín, con cielos nuevos, tierra nueva y la casa que el novio había preparado para ella. Desciende del cielo la nueva Jerusalén. Algunos piensan que en el milenio ya tendremos esa casa, ¿verdad? O algunos, fíjate qué increíble, en toda la teología que hemos recibido, todos pensamos, estaremos en el cielo. Pero en el milenio, ¿qué dice la Escritura? ¿Dónde estaremos? En la tierra, reinando con Él. Es hasta después que viene la nueva Jerusalén, toda esa morada que Él ha estado por 2000 años preparando, y bajará y hará todo un jardín nuevo, será restaurado el Edén. Imagínate lo increíble que será eso. Yo no creo que será aburrido lo que sigue en la eternidad. Será increíble descubriendo toda la creación de Dios y alabándole por los siglos de los siglos. Entonces desciende la nueva Jerusalén. Y por último, capítulo 22. Y vivieron felices para siempre. Como todas las películas de amor, ¿verdad? Y vivieron felices para siempre. Toda la Biblia trata del mismo tema. Empieza con una boda y termina con una boda. Los 66 libros de la Biblia no tratan temas independientes, tratan del mismo asunto, regresando al jardín del Edén, el paraíso. Empezó con una boda. Dios hizo a Adán y luego lo vio solito y le hizo a Eva, y empezó con una boda, y estaban ahí con el Padre y disfrutaban juntos. ¿Y cómo termina? De la misma forma, una boda. Yo estoy emocionado de estudiar esto. ¿Ustedes? Ok, entonces, tarea, porque aquí se va a terminar la clase de hoy. La tarea es, empiecen a leer Apocalipsis, ¿ok? Sobre todo capítulo 1, léanlo, reléanlo, háganse preguntas. No me las manden todavía, ¿ok? Pero escriban sus preguntas. Piensen qué cosa necesito descubrir o entender bien de capítulo 1 para entenderlo bien, qué palabra, qué frase, qué término, ¿ok? Para que el Señor nos ayude. Muy bien, miren, son 10:30 y eso estamos buscando, que máximo 10:30, un poquito más, estemos terminando los sábados.